Buenas tardes para todos, mi nombre es Steven Gómez Giraldo y el objeto de esta presentación es mostrar un poco las generalidades del recurso agua en Colombia, la manera en la que lo utilizamos y la manera en la que éste se analiza y está consagrado en nuestro sistema jurídico. En primer lugar, quiero hablar un poco de la importancia del agua. Es uno de los recursos naturales más importantes, es esencial para la vida de los seres humanos y de cualquier otro tipo de ser vivo, y en muchas ocasiones, y teniendo en cuenta la generación a la que pertenecemos y que no hemos tenido que pasar por situaciones críticas de abastecimiento de agua, principalmente para las personas que tenemos la fortuna de vivir en ciudades como Bogotá, no sabemos cuáles son realmente las dificultades para acceder al recurso y toda la complejidad técnica, jurídica, financiera que hay detrás de efectivamente lograr que el agua llegue hasta los grifos de nuestras casas. En esta imagen podemos observar el caso de Bogotá. Creo que una parte importante de la población de Bogotá no conoce de dónde proviene el agua que utiliza todos los días, y la verdad es que, considerando el gran tamaño de la ciudad y que sin duda los demás municipios que están cerca de Bogotá, incluido Soacha, también dependen de las fuentes de abastecimiento que la empresa de Acueducto de Bogotá utiliza, pues el mapa nos muestra que dos de los lugares más importantes o dos de los sistemas más importantes para el tratamiento de agua pues son la planta de tratamiento de agua potable Bisner y la planta de tratamiento de agua potable Tibitoc. Y esta agua realmente, como se observa, pues no está tan cerca de Bogotá. Realmente el sistema de abastecimiento de nuestra ciudad depende de fuentes hídricas de todo el departamento de Cundinamarca, de lugares tan, algo así, digámoslo así, tan relativamente alejados como el embalse del Cisga, como el Neusa, como Tominé, como el embalse de Chuza, y lo mismo sucede también hacia el sur de la ciudad. Entonces, tenemos la gran fortuna de acceder al recurso, tenemos sí, el gran privilegio de contar con un sistema medianamente eficiente, pero no podemos dejar de lado y no podemos olvidar todo el trabajo que hay detrás, digamos, que hay detrás para poder lograr que el agua potable llegue hasta nuestras casas. Y el tema de aguas residuales es una historia completamente diferente y que tiene millones de problemáticas que voy a intentar mencionar más tarde. Entonces, ¿qué se entiende por agua? En el caso colombiano manejamos un concepto bastante amplio, porque agua como tal, en cuanto al recurso, se trata de todo tipo de agua, de tipo meteóricas, es decir, aquellas que se encuentran en el aire, la brisa, por decirlo así, y las partículas de agua que se encuentran en la atmósfera, lluvia natural o artificial, corrientes superficiales, lagos, ciénagas, lagunas, embalses, aquellas de carácter subterráneo, las edáficas, que son las que se encuentran dentro del mismo suelo, las que se encuentran, por decirlo así, dentro de diferentes capas del suelo, las subalveas, nevados, glaciares, y también se incluyen las aguas ya utilizadas o negras. Y el agua como tal, digamos, desde la perspectiva jurídica se entiende que son de dominio público, son inalienables, son imprescriptibles, y hay excepciones muy puntuales en las que se puede hablar de agua que sea de dominio privado. Hay una que existe desde el Código Civil y es el agua que nace en una misma heredad, es decir, aquella que brota dentro de un terreno específico y, por decirlo así, muere o desaparece dentro de ese mismo terreno. Es un caso muy excepcional. También se vuelve más excepcional con el tiempo porque digamos que el desarrollo científico también ha permitido ver que esa idea de desconexión del agua no es tan cierta. El agua puede brotar en un lado y entre comillas desaparecer en un sitio, pero puede que esa agua simplemente pase de un cauce superficial a un cauce subterráneo
o que haya algún otro tipo de vínculo entre esa agua y el ecosistema general y todo el sistema hídrico que hay alrededor. Entonces digamos que de alguna manera se ha revaluado un poco el concepto del agua de dominio privado porque pues las condiciones han mutado y nuestro entendimiento del recurso también ha cambiado. Entonces como el agua es de dominio público, pero aún así sabemos y es obvio que todo el día hacemos uso del recurso y que también lo hacen proyectos de infraestructura, que también lo hacen las empresas de servicio público, que lo hacen las comunidades, pues entonces necesitamos de métodos que nos permitan acceder al uso del recurso. Y para eso pues tenemos los permisos, tenemos las concesiones y tenemos las licencias ambientales. Todo esto hace parte de un grupo muy grande y es la autorización que da una autoridad ambiental para el uso del recurso, y es muy importante tener en cuenta que toda concesión de aguas también implica el pago de una tasa por el uso del agua. Entonces este acceso pues a la vez hay un cobro a esa persona y por ejemplo en el caso de las empresas de servicios públicos, ellas pagan la tasa por el uso del agua y esa tasa que ellos pagan luego termina impactando la tarifa que nosotros como usuarios le pagamos a la empresa. Las licencias ambientales, pues por su naturaleza, incorporan como tal las autorizaciones que se necesiten para el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Entonces, si ese proyecto, obra o actividad pues implica la captación de aguas, pues entonces también podemos decir que es una de las formas para acceder al recurso. En cuanto al permiso, técnicamente no tenemos un permiso para agua potable. Realmente todo se tramita vía concesión. El decreto 2811 de 1974, pues mencionado arriba para analizar el tema de qué se entiende por agua, que es nuestro Código de Recursos Naturales Renovables, habla que también se puede acceder al recurso a través de permisos, pero es un tema que nunca realmente se logró pues reglamentar, y que por eso todos nuestros trámites se hacen a través del mecanismo de concesión de aguas. ¿Cuáles son algunas de las problemáticas que hay hoy en día frente al recurso? En primer lugar, el reconocimiento del derecho al agua es un punto muy positivo para los usuarios, es un punto muy positivo para las personas que realmente, bueno, y más que nada para las personas que no en el momento no cuentan con un acceso efectivo al recurso, o para aquellas que no tienen los medios económicos para cubrir el 100% del valor de la tarifa. Y entonces plantea unos desafíos inmensos, porque pensar en un mínimo vital y pensar en un derecho al agua pues implica unos costos adicionales para el Estado, desde el nivel nacional hasta el nivel territorial. Y digamos que la Corte Constitucional en los últimos años pues ha aceptado el derecho al agua potable y al saneamiento básico. En diferentes decisiones de tutela lo ha tocado y ha obligado a las autoridades al reconocimiento de este derecho y a la prestación efectiva del servicio. Pero entonces pues a la vez supone unas dificultades importantes. Por otro lado, hay grandes ineficiencias en la prestación. ¿De qué manera? La pérdida de agua, por un lado, lo que significa que en la infraestructura para poder suplir el agua hay algunas problemáticas que afectan el suministro, es decir, la cantidad de agua que entra no es la misma que sale, por muchas condiciones, porque hay fallas en las tuberías, porque hay conexiones ilegales, porque hay sistemas ineficientes, porque no hay mantenimientos adecuados, etcétera. Y por otro lado, los prestadores de servicios públicos en nuestro país en su gran mayoría no son insuficientes, no son eficientes, y de alguna manera están instrumentalizados por los propios municipios y por los dirigentes políticos de los municipios, lo que implica que muchas de las decisiones que toman no están pensadas para favorecer una prestación más eficiente del servicio, sino que de alguna manera se utilizan como unos instrumentos políticos que no traen ningún beneficio real a la población. Y por último, uno muy serio es la contaminación del recurso. Y es que el caso colombiano es bastante grave, y en general Latinoamérica se encuentra en una situación muy similar, y es que
hay muy poca infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. Entonces estamos consumiendo un volumen de agua muy importante en las ciudades, en la industria, pero el agua que vuelve a su cauce natural tiene unas condiciones químicas, físico-químicas y microbiológicas que la hacen completamente inútil y muy peligrosa para la vida. Y afecta por completo toda clase de ecosistemas e incluso la salud humana río abajo. Algunas digamos que últimamente o desde en la última década han salido decisiones judiciales importantes que han obligado al reconocimiento pues, de la necesidad y de la obligación del Estado de empezar a construir infraestructura de esta clase, pero este será un tema para un video posterior. Entonces, ¿a qué nos llevan todas estas problemáticas? El caso global nos muestra que hay una... eh, el planeta en general se encuentra a un nivel de riesgo bastante alto de estrés hídrico. Esto significa que a medida que avanza el calentamiento global y que aumenta la población humana, cada vez se hace más escaso el acceso al recurso. Colombia, como se observa en este mapa, pareciera no estar en una situación tan mala, pero cuando vemos un mapa más cercano de nuestro país nos damos cuenta que las zonas con el estrés hídrico más alto, que en los próximos años van a tener dificultades grandes o que en este mismo momento están teniendo dificultades grandes para el acceso al recurso, son algunas de las zonas más pobladas del país. En la zona norte, en toda la zona de la costa Caribe, donde encontramos ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Riohacha, Montería, Valledupar, pues realmente están en una situación bastante crítica en cuanto al acceso al recurso. Y en el centro, y digámoslo así, en la zona centro del país, podemos observar que Bogotá, la zona de Bogotá no se salva, algunas zonas de Cundinamarca no se salvan, del Tolima y el Huila, y el caso del Valle del Cauca también es importante mencionarlo porque eh, aunque de una manera global puede tener bastante agua, la realidad es que esta está en zonas bastante alejadas de los centros poblados más grandes y eso significa que hay que hacer unos esfuerzos inmensos para lograr que efectivamente pues la población tenga acceso al agua. Hay algunos programas muy importantes del gobierno, como es el caso de Guajira Azul y Sur Azul, para el tema de la Guajira específicamente, pues que tiene la intención de solventar las problemáticas más graves de la prestación del servicio para lograr pues que la población de la Guajira tenga acceso al agua en unas condiciones dignas, pero esto es algo que aún se está desarrollando, aún se está aplicando y que ojalá en los próximos años eh, pues podamos observar un efecto positivo y que por fin tengan un acceso efectivo al recurso. Por último y brevemente, ¿cuáles son algunas soluciones a estas problemáticas? Por un lado, la implementación del reuso, es decir, a través de mecanismos tecnológicos poder limpiar, tratar el agua que ya hemos usado para poder reutilizarla en otro tipo de actividades o incluso en la misma actividad para la que inicialmente la empleamos. Por otro, en segundo lugar, regionalización, lo que significa hacer empresas más eficientes que piensen en una escala regional, que sean que de alguna manera se liberen de ese control municipal que les impide ser eficientes. Por otro lado, un mayor control sobre los prestadores de los servicios, seguimiento y sanciones ambientales más efectivas contra las personas que de alguna manera están contaminando o están haciendo uso ineficiente del recurso. Y por último, pues una mejor planeación en materia urbana para que sea, digámoslo así, para que exista la infraestructura y para que existan los planes y el manejo suficiente de cómo crecen las aglomeraciones que permita el acceso efectivo a los recursos. Entonces, este es el tema que quería tratar. En futuras ocasiones creo que volvería a referirme al tema del agua en mayor detalle, tratando tal vez algunas de estas problemáticas, algunas de las soluciones. Entonces, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.